Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi nombre es su canal que una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información vital e importante. ¿Y qué les parece si nuevamente continuamos precisamente con la crisis en Venezuela? ¿Qué hay y por qué Estados Unidos insiste en una intervención militar? ¿Cuál es el propósito? Bueno, su servidor Ubaldo Quiñones ya les expuso precisamente la doctrina que está aplicando o que piensan aplicar para América Latina, las consecuencias de un posible conflicto. Así también les ha venido exponiendo cuál es la fecha de caducidad precisamente de una intervención y de la oposición venezolana. Y precisamente por ello se acelera el proceso con la ayuda humanitaria para una posible intervención militar directa en Venezuela. Y para eso precisamente el señor Donald Trump había puesto precisamente como encargado de este asunto al señor Elliot Abrams o Elliot Abrams, y estoy hablando de un halcón de guerra que fue el diseñador precisamente de la guerra en Irak, del golpe de Estado en El Salvador, de los grupos paramilitares que han servido precisamente para desestabilizar a toda la región, y precisamente allá en el mismo Ucrania. Óigalo usted, en Ucrania. Y me refiero a esto precisamente porque lo que pretende los medios de comunicación corporativos con este tipo de acciones, con este tipo de propaganda, con este tipo de demonización en contra de Venezuela, del señor Nicolás Maduro, crear estas marchas y protestas para que se enfrenten opositores y obviamente seguidores del chavismo o de Maduro, que se enfrenten precisamente, lleguen a un enfrentamiento en el cual el señor William Elliot pueda utilizar francotiradores que maten policía, opositores y seguidores, y de esta manera crear las condiciones para una intervención militar en Venezuela, como lo hicieron en Ucrania, el golpe de Estado en contra de Yanukovych, como lo hicieron precisamente en Irak, como lo hicieron en El Salvador, y ahora precisamente como lo hicieron también en Siria, en contra del señor Bashar al-Assad. El señor Bashar al-Assad lo ha dicho claro y firme. Todo inició con marchas y protestas, claro, con inversión extranjera. Las marchas y protestas se realizaron con inversión extranjera para crear supuestamente marchas y protestas, y como no dieron resultado, utilizaron francotiradores, mataron indiscriminadamente a seguidores de Bashar al-Assad, mataron a seguidores o opositores del señor Bashar al-Assad, y quisieron los medios de comunicación corporativos, claro, culpar al señor Bashar al-Assad para justificar la intervención de Estados Unidos. Fíjese, así de fácil y sencillo están las cosas para que entienda todo esto. Pero ahora, vayamos por qué es imposible para Estados Unidos esta guerra y por qué sería una pérdida a futuro y podría acelerarla. Ganando aún pierde y perderá tarde o temprano. ¿Cómo y por qué? Para empezar, vayamos, ¿por qué Rusia tiene que venir en defensa de Venezuela? ¿Por qué China tiene que venir en defensa de Venezuela? ¿Por qué Irán tiene que venir en defensa de Venezuela? Lo cual crearía una situación mucho más peligrosa y más seria en América Latina y tendría consecuencias devastadoras para toda América Latina. Y no hablo de Rusia, ni de China, ni de Irán, ni de Turquía, sino la intervención ilegal de Estados Unidos en territorio venezolano. Y como le digo, la ayuda humanitaria es el próximo paso. Y como el 24 de febrero tiene caducidad tanto la intervención, así también como la oposición, es obvio que necesitan actuar rápidamente. Pero entonces, ¿qué sucedería si realmente hubiera una intervención militar? Veámoslo como es. China tiene que venir en defensa precisamente de Venezuela porque tiene una inversión de aproximadamente 80 billones de dólares. No solamente otorgados al gobierno del señor Nicolás Maduro, sino también al señor Chávez, al señor Hugo Chávez, en préstamos para el Estado, así también como en inversiones, con la garantía de que China se va a ver beneficiada con toda la riqueza del cinturón del Orinoco. Hablo del petróleo y del gas, que al final le garantiza por lo menos 50 años de energía para el mismo China. Entonces, por lógica, para no perder la inversión de 80 billones de dólares, con la garantía de una energía que le puede durar hasta 50 años, desde Venezuela, obviamente tiene que venir en defensa de Nicolás Maduro.
Rusia tiene un aproximado de 17 billones de dólares, tanto en préstamos, así también como en inversión en Venezuela. Y no olvide que precisamente Venezuela es el principal socio comercial de Rusia en América Latina. El principal comprador de armas de América Latina es Venezuela. Por lo tanto, con la inversión que tiene Rusia y como Venezuela es su principal socio comercial y está destinado a invertir aún más billones de dólares en Venezuela, y hablo Rusia, creando fábricas, enviando productos y todo tipo de necesidades que necesita el pueblo venezolano, es obvio que Rusia va a venir en defensa de Venezuela. Porque no olvide usted que Citgo es la garantía para Rusia. Esta empresa que se ha querido robar Estados Unidos, 7 billones de dólares que cuesta esta empresa, 9 billones más que supuestamente va a tener o van a perjudicar en lo que es la inversión, digamos, o las sanciones de Estados Unidos. Estamos hablando de 19 billones, más 1.200.000.000 de dólares que tiene retenidos en oro precisamente el gobierno de Inglaterra por pedido de la oposición venezolana. Es un saqueo a Venezuela. Pero como Estados Unidos no tiene ninguna inversión real en Venezuela, es obvio que Rusia y China no van a perder por alguien que no tiene ni una sola inversión, a ellos que han invertido billones y billones de dólares. Es ilógico y es absurdo, aun cuando el señor Guaidó le pide a Rusia y a China que lo apoyen en su gobierno y que les garantiza la deuda que tienen, así también como la inversión. Y me parece a mí totalmente ilógico y absurdo que China y Rusia puedan confiar en alguien como el señor Juan Guaidó, alguien que ha traicionado a su pueblo y a su nación, con apoyo de Estados Unidos, el principal enemigo de Rusia y de China. ¿No les suena ilógico y absurdo o una niñería precisamente de Guaidó pedirle esto a estas potencias? Es ilógico y absurdo. Eso jamás sucederá. Jamás lo verá. Lo que sí verá es una intervención o un apoyo de Rusia y de China, de Irán y del mismo Turquía a Venezuela, militarmente, si esto sucede. Pero ahora vayamos las consecuencias fatales para América Latina, si esto sucediera. Perjudicaría económicamente, políticamente y social a todas y cada una de las naciones que apoyen la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. A todos los perjudicaría. Y ahora vayamos a por qué tarde o temprano Estados Unidos tendría consecuencias severas con una intervención en Venezuela. No solamente porque la perdería de cualquier manera con el apoyo de Rusia y de China, lo perdería, y está en proceso precisamente más ayuda militar para Venezuela, apoyo militar por parte de Rusia, por parte de China y otras naciones que se alistan precisamente para apoyarlo militarmente. Entonces vayamos, y lo digo precisamente porque los hermanos sudamericanos, los de Brasil, que vienen en Brasil, amigos seguidores también, me han enviado información referente al movimiento de tropas por parte de Brasil a la frontera venezolana. Los hermanos colombianos han estado enviando información en diferentes detalles sobre el envío del ejército, tanques y todo tipo de blindados colombianos a la frontera con Venezuela. Venezuela ha dicho que no permitirá que una sola invasión o que un solo soldado extranjero pise su territorio, y precisamente por ello también envía diferentes contingentes a las diferentes regiones, diferentes fronteras de Venezuela, para en caso de un enfrentamiento, con esto de la ayuda humanitaria que significa el siguiente paso para una guerra. Fíjense usted lo que estoy diciendo. Y obviamente esto acelera el proceso porque tienen fecha de caducidad. Necesitan acelerarlo. Este es el momento crucial. Pero precisamente por eso Rusia, China se preparan también para oponerse a una intervención militar. Ahora, las consecuencias serían fatales para los gobiernos que apoyen esta intervención. Hablemos de Vizcarra. Un Vizcarra que se encuentra en un proceso prácticamente de corrupción, que tarde o temprano podría llevarlo a la destitución y llevarlo a la cárcel. Y hablo de Vizcarra, un amigo de Estados Unidos, una nación amiga de Estados Unidos. No los peruanos, hablo de su gobierno, un gobierno títere y lacayo. Ahora vayamos al Ecuador. Un Lenín Moreno que tiene problemas sociales internos sin precedentes en los últimos años y que exigen su renuncia, la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, este gobierno, y hablo de Lenín Moreno, tarde o temprano va a caer. Próximas elecciones todas las perderá, no importa lo que haga.
no importa que use la fuerza militar para tratar de aplastar a su pueblo, este gobierno de Lenín Moreno también caerá. Y estoy hablando todavía no de una intervención militar, aún estoy hablando de un proceso natural. Ahora, vayamos a Argentina. Un gobierno argentino que tiene una economía en decadencia, un préstamo, un endeudamiento de 57 billones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, una fuga de capital que supera a la del mismo préstamo del Fondo Monetario Internacional, una economía que se encuentra en recesión y que está a punto de colapsar por las políticas erróneas y equivocadas del señor Mauricio Macri, otro amigo de Estados Unidos. Fíjese usted, todos los amigos de Estados Unidos están en grave peligro, y todas sus naciones. Ahora, vayamos a Brasil. Vayamos a Brasil, un Jair Bolsonaro que se encuentra también en un proceso, bueno, se puede decir un proceso judicial por corrupción familiar, hijos y familia. Todos se encuentran en corrupción y hay un proceso de investigación en su contra. Bueno, tienen al fiscal general, al señor Moro, al juez que encarceló a Lula, lo tienen protegiéndolo, pero también para él hay serios problemas, y precisamente debido al apoyo por parte de Brasil a Estados Unidos a una intervención militar en Venezuela, bueno, hay movimiento para que haya un impeachment en contra del señor Jair Bolsonaro. Y eso es antes de una guerra. Si hubiera una guerra, todas las naciones que acabo de mencionar y algunas otras se verían seriamente perjudicadas económica, política y socialmente por la migración, por los gastos y todo lo que conlleva un conflicto. Y esto obligaría a los ciudadanos de todas estas naciones a quitar estos gobiernos, y perdería Estados Unidos a todos y cada uno de sus aliados. Ahora, que si llegaran gobiernos progresistas, nuevamente como Lula o alguien del Partido del Trabajo en Brasil, allá en Argentina la señora Cristina Fernández de Kirchner, que también va a ser parte de la candidatura presidencial para este 2019, bueno, la tiene ganada, eso es un hecho. Cristina va a ganar allá en Argentina. El señor Lenin va a salir y tiene que regresar el señor Correa. Y en Vizcarra tal vez los hermanos peruanos pueden buscar a otro gobernante que sea progresista como López Obrador, como Lula, o como Cristina, como Rafael Correa, y tendrán un futuro. Pero si esto sucede, y sucederá, entonces los gobiernos progresistas pueden reiniciar con la nacionalización de las empresas antes estatales. Digo, antes estatales como lo que está pasando en México. Y le darían un golpe severo a Estados Unidos, puesto que la principal inversión de Estados Unidos está en estas naciones que acabo de mencionar, sus aliados y títeres. Y al nacionalizar le dan un golpe económico mortal a los Estados Unidos. Y esto sucederá y se acelerará si realiza una intervención militar en Venezuela. Aunque usted no lo crea, eso sucederá. Y si usted no lo cree, solamente espere, que a mí el tiempo siempre me ha dado la razón, porque el análisis es correcto y es una realidad que nadie puede cambiar. Estados Unidos, aún ganando, pierde. Nos vemos a la próxima. Muchas